Nueva cabaña, última historia. En la descripción te dejo el capítulo 1 y 2. Que venga la oscuridad. Dejé de barrer cuando escuché el grito. Guardé silencio. Busqué los rostros de mis amigos. Parecía que yo había sido el único que escuchó aquel ruido. Venía de algún lugar externo a la cabaña, sobre la orilla del lago o a espaldas de nosotros, en la espesura del bosque. Salí de la cabaña, aproveché un breve descanso porque además me había comenzado a faltar el aire. Me detuve un momento en la entrada, bajo el pórtico. En las manos aún tenía la escoba. A mis pies quedaban unos cuantos pétalos. Los barrí hacia el final de los escalones y luego hacia un costado de la cabaña. Los gritos se habían callado, pero de alguna manera sabía que quien los había provocado seguía cerca de ahí. Caminé menos de 20 pasos y llegué a la orilla del lago. A 50 metros aproximadamente había un pequeño muelle de madera. Un bote flotaba muy cerca de este y permanecía amarrado con una cuerda a un poste lo más alejado de la orilla. Miré mis alrededores. El paisaje estaba forrado de altos pinos con sus resplandecientes copas. Al igual que la cabaña de Jorge, había otras casas de fin de semana, todas con las luces apagadas. La tranquilidad era relativa. En el ambiente flotaba un presentimiento de que algo malo podría pasar en cualquier momento. Y no era por otra cosa más que porque seguramente éramos los únicos a mitad del bosque. Miré hacia las tranquilas aguas que tenía de frente, donde lo único que pude distinguir fue el plateado reflejo de la luna. Sin que me lo esperara, apareció un hombre a unos pasos del muelle. Tenía uniforme y una linterna. Bajó de un módulo que había al final del camino de esa reserva. Era el cuidador. Me saludó desde lo lejos con un gesto amable, con manos y cabeza. Caminé hacia él y él caminó hacia mí. Me comunicó que salió del módulo tan pronto como me vio caminar a la orilla del lago. Según él, no esperaba ningún visitante en esas cabañas. Entonces aproveché para confirmar mis sospechas. Le pregunté si éramos los únicos en ese oscuro valle. Me respondió que sí, pero que solo de esas cabañas cerca del lago, porque en la espesura del bosque y más hacia arriba de la montaña había más cabañas instaladas en un área pública, pertenecientes a una reserva sin vigilancia, cabañas viejas y sin energía eléctrica. Habían sido construidas para campamentos de verano y generalmente permanecían vacías por años. Pero esa noche, uno de sus compañeros, guardabosque de otro cuadrante, informó por radio que las 10 cabañas habían sido ocupadas por un grupo de personas que llegaron por la tarde. En ese momento se volvieron a escuchar los gritos. El guardabosques aún mantenía el brazo alzado y el dedo apuntando hacia el norte, hacia la espesa vegetación, hacia de donde se suponía que estaban instaladas las viejas cabañas. De ahí, provenientes de esa dirección señalada, venían los gritos.
Planeábamos rentar una casa para el primer fin de semana posterior al fin de semestre en la universidad. Cuando nos reunimos para discutir el asunto, Jorge se adelantó a decirnos que tal vez él podría conseguir una cabaña de lujo a unas horas de la capital. Si lográbamos ahorrar del presupuesto de la renta de la casa, aumentaríamos la cantidad destinada a comida y bebida. Salimos en caravana de la ciudad un viernes a mediodía. Hicimos escalas para comer, para comprar alimentos y cervezas, pero antes de las 5 de la tarde ya estábamos entrando por un estrecho camino erosionado por la naturaleza. Era una carretera con un solo carril para ida y vuelta. A los lados, altos pinos se alzaban nublando el paisaje y oscureciendo el camino. No era evidente al principio, pero entraríamos a una privada muy exclusiva, con una vista excepcional. Después de la reja de entrada, un camino de piedras nos condujo hasta el número 5. Las luces en el interior estaban encendidas, como si hubiese alguien esperándonos dentro. Jorge se detuvo en el pórtico, parecía confundido, pero segundos después se aproximó hacia la entrada con confianza. Se agachó, removió la tierra del tapete en la entrada, tomó una llave del piso, introdujo la llave, la giró, empujó. Al abrir la puerta y dar un paso adentro, encontramos la recepción iluminada con velas, el piso de madera cubierto con pétalos de rosa. Si no mal recuerdo, también había un par de botellas enfriándose en un recipiente con hielos. Cuando vimos todo eso nos congelamos y en conjunto le cuestionamos a Jorge si en realidad pidió la casa a sus padres o solo había tomado las llaves. Sacó inmediatamente su teléfono. Por reflejo nosotros también sacamos nuestros celulares y al mismo tiempo todos nos dimos cuenta de que no había señal, ni una rayita, nada. La cabaña tenía una línea telefónica que con suerte estaría conectada y activa. Al descolgar el teléfono y llevárselo al oído, Jorge encontró que no había línea. El siguiente paso fue salir a tratar de conseguir un poco de señal de celular. Jorge salió, nosotros salimos tras de él. Mientras alzaban sus teléfonos intentando cazar conexión suficiente para realizar una llamada, yo inspeccioné la fachada de la cabaña. También miré las demás casas, todas lucían idénticas. En menos de 10 minutos, mi amigo consiguió enlazar una llamada. Le preguntó a su padre si le habían prestado la cabaña a alguien más. El dueño de la cabaña contestó asombrado: no debería haber nadie en ese lugar. Jorge dio un trago amargo, volvió a la cabaña y tras de él íbamos los demás. Nos comunicó lo dicho por su padre y nos dimos a la tarea de buscar en las habitaciones al intruso o a los intrusos. Si yo hubiera llegado en mi propio coche, ese hubiera sido el momento exacto para partir de vuelta a casa. No sé cuántos de nosotros estábamos dispuestos a pasar la noche en esa cabaña, sabiendo que alguien había preparado una noche especial en su interior. Después de revisar todas y cada una de las recámaras, llegamos a la conclusión de que, por el momento, éramos los únicos habitando ese espacio. Nos dimos a la tarea de apagar las velas y barrer los pétalos, guardar la cristalería y poner la mesa, las sillas y la sala de vuelta en su lugar, porque en ese momento se encontraban los muebles amontonados en las esquinas.
Bastaron unos minutos, unas copas y un buen tema de conversación para que olvidáramos la sutil amenaza de una visita inesperada. El frío del invierno, ausente por la tarde, apareció en el ambiente. Encendimos la calefacción y nos pusimos cómodos. En total éramos 6 hombres y 7 mujeres. Algunos de nosotros platicábamos en los sillones de la sala, los demás jugaban cartas en el comedor. De pronto, uno por uno encontramos en el ambiente algo extraño. Comenzó como un ligero olor a gas. Jorge fue a revisar la estufa y el calentador de agua. Sorprendentemente todo estaba en su lugar y funcionando con normalidad. Quisimos pasarlo por alto, pero pronto se convirtió en un problema difícil de ignorar. El hedor era el mismo de un animal en estado de descomposición. Sin duda alguna, había algo pudriéndose en los alrededores de la cabaña, incluso en su interior. Ya todos estábamos revisando cada esquina de la casa cuando empezaron a azotarse las paredes. Había algo intentando abandonar el esqueleto de la cabaña, primero azotándose entre la cocina y el comedor. Pausamos la música y todos guardamos silencio. En nuestros rostros había duda, preocupación y miedo. Pusimos suficiente atención y acercamos nuestros oídos a las paredes de madera y encontramos que en los huecos que éstas formaban había algo sacudiéndose. Una persona optimista diría que era un gato atrapado en los muros. De ser así, se trataba de un gato sujetando un trozo de carne muerta, un animal en descomposición. No encontraba otra explicación convincente. Luego de un buen rato de búsqueda, hallé un ducto de ventilación al ras del piso. Los demás agujeros con sus placas de metal estaban por encima de nuestras cabezas y no encontramos una escalera pequeña o una silla resistente. En ese momento habíamos revisado todas las habitaciones, menos la recámara principal, que según Jorge, su padre le había pedido que no abriera. Metí la cabeza, el cuello y luego el hombro derecho. Miré hacia la izquierda, pero no pude ver nada. No tuvo mucho sentido que me asomara sin una linterna en la mano, pues era densa la oscuridad en las entrañas de la casa. En lugar de una lámpara, introduje una vara de madera con la que pretendía asustar al animal que se había colado en los viejos ductos, que con el tiempo se habían desgastado y ahora se comunicaban con los espacios entre paredes. De pronto, el olor se hizo más intenso y los ruidos crecieron. Señal de que esa cosa, ese animal se estaba deslizando hacia mi dirección. Por reflejo y miedo intenté retroceder. Quise salir del agujero, pero no pude. No supe si había quedado atorado o alguien me estaba sosteniendo de los pies para que no me moviera, para que no pudiera salir. Por un breve instante pude ver la silueta de la criatura que se movía peligrosamente en mi dirección. Primero soltó un espantoso chillido y luego balbuceó unas palabras. ¿Sería humano? Me pude liberar y salí despavorido de aquel agujero. Jorge me vio salir del ducto de ventilación. En su rostro no había paz. Esperó a que me pusiera de pie para hacer la escalofriante confesión. Su padre no tenía idea de que utilizaríamos la cabaña para pasar el fin de semana. Y no solo eso, en la llamada, el señor no pudo
o no quiso explicar la razón por la que encontramos todo dispuesto para una velada romántica. Lo que sí dejó muy claro el papá de Jorge era que no deberíamos pasar la noche en la cabaña, que deberíamos abandonarla inmediatamente. Jorge al principio tomó la decisión de ocultarnos la verdad, el veredicto de su padre. Pensó tal vez que todo había sido una equivocación, pero ahora con los ruidos en las paredes, los gritos saliendo del bosque, las cosas se habían acomodado para dar inicio a una película de horror. Teníamos que salir de la casa inmediatamente antes de que... No pudimos terminar de articular el escenario que nuestras mentes habían imaginado. Escuchamos el motor de una de las camionetas que había llegado en caravana con nosotros. Se iban sin despedirse. Tomaron sus cosas y se fueron. Justo acababan de dar las 11 de la noche. Quedamos en la cabaña Jorge, su novia y yo. Habían transcurrido varios minutos en los que ninguno de los tres pronunció ni una sola palabra. Estábamos asustados, definitivamente, pero sobre todo estábamos confundidos y ni siquiera nos atrevimos a tomar una decisión. En mi caso se debía a que yo no había traído coche. Estaba obligado a seguir el plan que Jorge tuviera para nosotros. No podía salir caminando de ese lugar. Jorge, por el contrario, no se había atrevido a sugerir que abandonáramos la cabaña, porque no quería decirnos que tenía horas buscando las llaves de la camioneta. No había manera de salir de ahí. A lo lejos escuchamos campanadas, 5 campanadas, provenientes de un lugar en el bosque que ni conocíamos, ni teníamos idea que podía estar tan cerca. Habríamos ignorado las señales. Estaríamos en el centro de lo que indudablemente sería un terrorífico ritual. Lo comprobamos segundos después de que cesaron las campanadas. Jorge estaba asomado por la ventana, veía hacia el exterior, hacia el lago, hacia el camino de piedras. Del bosque salieron varias figuras humanas, hombres y mujeres cubiertos con túnicas negras. Venían con pies descalzos, con rostros cubiertos. Era una caravana que seguía de cerca una figura femenina, una mujer que caminaba con delicadeza por encima de la tierra. Sus pies apenas tocaban el suelo, las piedras. Era distinta a todas y todos los que venían tras de ella. Su rostro estaba bañado con satisfacción. Sus ojos mostraban la alegría que solo se logra mediante un trance, un conjuro. Hasta ese preciso momento, Jorge tomó el valor para confesar el último de los secretos que inexplicablemente había guardado después de tantas horas. En la llamada telefónica su padre le dijo que la cabaña ya no era de ellos. La había vendido meses atrás. Jorge logró abrir la puerta porque encontró la llave de repuesto bajo el tapete en la entrada. Cuando lo dijo ya era tarde. Estábamos inmóviles, tratando de escondernos en alguna parte del primer piso de la casa. Los escalones de madera crujieron súbitamente. Alguien venía subiendo. Se detuvo unos momentos al final de la escalera y luego caminó hacia nuestra dirección. Frente a nosotros, ignorándonos por completo, pasó caminando un extraño ser con apariencia humana, cubierto con una resina oscura, arrastrando ramas, dejando a su paso un camino con tierra, con cenizas. Llegó hasta la habitación principal y la abrió.
Lo poco que pudimos ver de su interior era a un hombre encadenado a los tubos de la cabecera de la cama. La puerta se cerró tras de aquella figura. Ahora sí, con el acontecimiento a punto de reventar frente a nosotros, salimos corriendo de la cabaña. Pasamos entre la procesión que afortunadamente ignoró nuestra presencia. Subimos a la camioneta, cerramos las puertas. Las llaves estaban pegadas en el interruptor. Antes de arrancar vimos que tras la última persona que entró a la cabaña, se cerraron las puertas, se hizo el silencio, se apagaron las luces. Como en toda historia real, la mayoría de las veces se desconocen los motivos, las intenciones y sobre todo la explicación. Solo sabemos que estuvimos en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, un lugar en el que se celebraban diabólicos rituales, un espacio en medio del bosque en el que poco a poco ha ido ganando terreno una secta de la que nada se sabe. El padre de Jorge nos estaba esperando preocupado en la puerta de su casa al volver. Nos dijo que todas las cabañas a la orilla del lago habían sido puestas a la venta. Todas habían sido adquiridas por la misma persona. El especial de Halloween y Día de Muertos se acerca. Presta atención al próximo relato. Ahí les contaremos las instrucciones para poner en marcha ese terrorífico proyecto en el que tú puedes tener la primera y última palabra. No te lo pierdas, suscríbete y activa las notificaciones para que no te quedes sin saber cuál es la gran sorpresa que hemos preparado para ti. En esta pantalla te dejo una sugerencia y también nuestro material más reciente. Nos escuchamos en unos momentos. Alguien te observa en la oscuridad.